Primer ingreso de Quirón, el planetoide Quirón, el famoso maestro sanador herido, al signo de Tauro. Lo vamos a tener desde este 19 de junio hasta el 18 de septiembre 2026, el año en el cual nos encontramos. Van a ser solo 3 meses. 3 meses muy claves que son un avance, un tráiler, un adelanto importante de lo que va a ser un tránsito de 7 años de Quirón en el signo de Tauro entre abril del año 2027 y mayo del año 2034. La última vez que tuvimos el tránsito de Quirón en Tauro, para que se hagan una idea, fue entre los años 1976 y 1984. Casi todas las personas que nacieron durante ese periodo tienen su Quirón natal en el signo de Tauro. Y digo casi todas y no todas, porque después de que Quirón ingresó al signo de Tauro en el año 1976, tuvo una retrogradación por unos meses a Aries nuevamente. Entonces hay un grupo de personas que lo tienen más bien en el signo de Aries. Y aunque Quirón estuvo en Tauro hasta 1984, antes de esa salida definitiva, igualmente durante unos meses, Quirón adelantó como ahora, ¿no? Ese primer tránsito tuvo esa primera entrada al signo de Géminis. Pero salvo estas excepciones, que en realidad son muy pocas personas en comparación con todas las que nacimos entre 1976 y 1984, pues la mayoría que nacieron, de las personas que nacieron durante este periodo, tienen a Quirón en el signo de Tauro. Y es bien particular, y aquí quiero hacer un énfasis de por qué es interesante y es sumamente útil conocer y profundizar en lo que representa y lo que va a traer este tránsito de Quirón en Tauro, porque Quirón tiene una órbita muy irregular, una órbita que se encuentra entre la de Saturno y Urano. Entonces, hay 3 signos en los cuales pasan muchos años, se tardan muchos años, que son Piscis, Aries y Tauro. En promedio, en estos 3 signos está unos 7 años. En Aries pueden ser hasta 8 años, ¿no? Y en Piscis. Mientras que en Géminis, Cáncer y en Acuario está menos tiempo, en promedio 4 años. Y incluso es mucho más corto el tránsito desde el signo de Leo hasta el signo de Capricornio. Entonces, ¿qué pasa? Que somos muchas personas las que nacimos con Quirón o en Piscis o en Aries o en Tauro. Lo cual, como no es casualidad y vivimos en perfecta sincronía con todo lo que ocurre en el espacio, significa que la humanidad, nosotros como parte de la humanidad, tenemos mucho lastre, mucho trabajo, mucho aprendizaje y mucho que sanar con respecto a lo que significa Piscis y su opuesto Virgo, Aries y su opuesto que es Libra y Tauro y su opuesto que es en Escorpio, porque es justamente en Piscis, Aries y Tauro donde pues Quirón transita durante mucho más tiempo. Este tema de por qué es tan desafiante y tan difícil atravesar esos 3 ejes de signos, yo lo voy a dejar para otro video que quiero desarrollar explicando los 6 ejes de signos, ¿no? Las dificultades, los desafíos que suponen. Pero tenemos que volver a Quirón al signo de Tauro. Muchas personas dirán, pues eso no me afecta a mí para nada, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo nací con Quirón en otro signo, no lo tengo ni en Tauro ni en la casa 2, pero resulta que este es un tránsito para todos. Este es un tránsito que a todos nos va a remover profundamente y nos va a dar grandes oportunidades de sanación, porque todos tenemos en nuestra carta alguna zona donde nos toca expresar y canalizar la energía del signo de Tauro. Bien sea que Tauro ocupe 1, 2 o incluso llegue a ocupar parte de 3 casas de nuestra carta natal, hay una o más casas, una o más áreas de experiencias de vida donde cada quien tiene que ser Tauro, aprender a ser como Tauro e integrar esas lecciones del signo de Tauro. Así que este tránsito es para todos. Además de eso, todos tenemos una configuración de nuestro Venus natal, ¿no? Tenemos a Venus en tal signo y en tal casa o en aspecto con tal planeta. Entonces, todos tenemos que también desarrollar una función venusina que forma parte
de la vida humana, de la experiencia humana. Entonces, Quirón en Tauro, como es regido por Venus, se va a conectar mucho con todos los temas que tenga Venus en nuestra carta natal. Así que nos va a tocar trabajar con Quirón en Tauro inevitablemente. Y por supuesto, todos tenemos una posición natal de Quirón, ¿no? En tal casa o en tal signo, pero es que este no es otro Quirón. Es el mismo astro, es el mismo cuerpo celeste, el mismo planetoide, solamente que ahora va a estar primero durante 3 meses, de junio a septiembre, y después durante 7 años en Tauro. Pero es el mismo Señor, es el mismo Maestro, es el mismo Sanador. Y de una u otra forma, lo que pase con Quirón en Tauro, lo que traiga esta vez como enseñanza para la humanidad, Quirón en Tauro se va a conectar, aunque no sea obvio, suele ser muy sutil y también muy simbólico, con esa herida estructural que experimenta cada quien. Y es muy importante comprender eso con este tránsito de Quirón en Tauro, porque son muchas cosas las que nos toca sanar y aceptar. Muchas personas se preguntan, a ver, pero la herida que tiene cada quien, o todo ese conjunto de heridas o de aspectos que conforman lo que nos duele, nuestra herida estructural, ¿se sanan o no se sanan? Hay que resignarse a vivir con eso. Y son las dos cosas. Es esto y aquello al mismo tiempo. Es crucial para una persona y es de lo que yo más observo, analizo e internalizo cuando estoy preparando una lectura personalizada de carta natal y me quedo 45 minutos o 1 hora a solas con esa carta para después hablar con la persona de las cosas donde más entro con todo el respeto y el amor del mundo que merece una carta natal, es en Quirón, ¿ok? Y a ver, todos tenemos una herida estructural que hay que comprender de qué se trata, como qué es lo que me duele o porque este tipo de situaciones siempre me dejan como vulnerable o me dan rabia, me abren la herida. ¿Por qué? Hay que comprenderlo para poder sanar, porque sí, considero que la herida quironiana sí se puede sanar, pero no al 100%, no completamente. Es como la vida humana o el desarrollo personal. ¿Cuándo podemos decir, aquí se terminó mi desarrollo personal, listo, ya integré todas las lecciones, soy una persona desarrollada, realizada? No funciona de esa manera. Somos una obra que siempre está en proceso de transformación, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay cosas que podemos sanar de nuestra herida y tenemos que sanarla para además no seguir haciéndole daño a los demás. Porque debido a nuestras heridas, directa o indirectamente, en conciencia o no, con intención o no, también causamos daño a otras personas. Hay que conocer la herida, hay que sanar la herida y también hay que aceptar que de una u otra forma, en mayor o menor medida, va a continuar allí presente como una herida estructural, como nuestro talón de Aquiles, como un tema, un área de nuestra vida, una situación, una experiencia, un vínculo que siempre nos va a doler, que siempre que ocurra algo con respecto a ese asunto es como, uy, se te clava la espinita. Yo de las cosas que más he estudiado de mi propia carta, para adelante y para atrás, porque jamás he dejado de estudiar mi propia carta, creo que es un aprendizaje que nunca termina, es a Quirón. Y lo he pillado muchísimo y aprovecho todos los tránsitos que me activan a mi Quirón natal en Tauro para descifrarlo y considero que he sanado un montón, pero me doy cuenta que todavía hay cosas que, uy, sí, o te duele, te molesta, te rasga cuando alguien dice o hace tal cosa o cuando se presenta tal o cual situación, porque es mi herida estructural. Y uno tiene que aprender a vivir con lo que es, con su energía y con sus heridas. Vamos a explorar entonces qué es lo que puede estar herido, distorsionado, polarizado, que es aquello que nos puede doler en cuanto al funcionamiento nuestro dentro de la energía taurina, ¿no? Dentro de la energía del signo de Tauro, porque Quirón nos muestra donde hay una fisura, algo que no funciona, algo que requiere una reparación, una corrección. Quirón se trata mucho de corregir desequilibrios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de desequilibrios, heridas, distorsiones nos puede estar mostrando Quirón
en el signo de Tauro. Eso lo vamos a ver a continuación y quisiera aprovechar pues para adelantarles que en este mismo video voy a incluir, digamos que algunos lineamientos, recomendaciones o una mirada de qué puede significar este tránsito de Quirón en Tauro en estos primeros 3 meses y luego 7 años, dependiendo de la casa de nuestra carta natal o de las casas de nuestra carta donde tengamos al signo de Tauro. Yo les estoy dejando como siempre el índice de contenido aquí abajo en la caja de descripción para allí ustedes puedan moverse de manera cómoda, fluida dentro de este video. Si quieren pueden ir directamente a la casa de su carta natal donde tienen a Tauro. Esta vez se los voy a organizar por casa, ¿no? Casa 1, casa 2, casa 3, hasta casa 12. Entonces, en lugar de buscar su signo, busquen la casa donde ustedes tienen al signo de Tauro. Entonces, Tauro tiene que ver con la seguridad material sobre todo, pero también engloba la totalidad de lo que para nosotros es seguridad. La seguridad es una necesidad esencial del ser humano. Por eso, Tauro es el signo que rige las necesidades esenciales para la subsistencia humana. La necesidad de un techo, la necesidad de alimentación, ¿no? De una nutrición para nuestro cuerpo, la necesidad de un alimento, la necesidad de cuidado y de protección, también se podría decir, ¿no? Sentirnos protegidos, a salvo de las amenazas de la vida, pero es eso, son como las necesidades esenciales para sostener la vida. Entonces, Tauro tiene que ver con seguridad, tiene que ver con recursos y tiene que ver con la capacidad de sostener. Es uno de los 2 signos, junto con Escorpio, por supuesto, que rige o explica el flujo e intercambio de energía. De hecho, el dar y recibir es un acto, es una experiencia Tauro-Escorpio, ¿no? Por lo tanto, tomar o soltar es Tauro-Escorpio. Y allí, como es una necesidad esencial del ser humano, todo esto que estamos hablando, la seguridad, tener lo necesario, recibir y ser capaz de dar, ya ven que son temas que afectan mucho al ser humano. Una de las cosas que más afecta al ser humano es sentir miedo o riesgo de perder su seguridad, quedarnos sin techo, quedarnos sin alimento, quedarnos a la intemperie, indefensos, vulnerables, ¿no? Entonces, y eso es un tema muy importante en la actualidad en el mundo, ¿no? Ante el hambre, ante la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de personas en el mundo. Y eso representa un gran dolor para el ser humano, ¿ok? Un gran dolor. Entonces, vamos a ver qué nos duele en ese tema, ¿no? Para quienes nacimos con Quirón en Tauro, hay un sentimiento natural de empatía y de dolor, no solamente al ver que nosotros corremos el riesgo de vernos indefensos o cuando nos falta el dinero, cuando nos cuesta conseguir estabilidad material, cuando estamos sin trabajo. No solamente las personas que nacieron con Quirón en Tauro sufren por eso con respecto a sí mismos, ¿ok? Y les puede costar sostenerse económicamente, no sostener la vida, tener lo necesario, sino que sentimos un profundo dolor al ver que otros, porque Quirón es un maestro, Quirón es un sanador que está herido, pero es un sanador, ver que otros pasan necesidades, ver que personas no tienen dónde vivir, que personas no tienen que darle a sus hijos en la cena, ver que personas no pueden alimentar a sus hijos. Esas son cosas que nos duelen profundamente. Ojo, a quienes nacimos con Quirón en Tauro, que aquí habrá muchísimas personas en esa condición, pero bueno, a todos los seres humanos, porque estamos hablando de un asunto de la naturaleza humana. Entonces, ese dolor lo vamos a atravesar. Lo vamos a atravesar, ese dolor de ver amenazada nuestra seguridad, ¿okay? De ver amenazado nuestro sustento. Y allí vamos a trabajar, por supuesto, nuestra relación con el mundo material, nuestra relación con el dinero, con los recursos y con la estabilidad. Es decir, nos cuesta
recibir o conseguir generar ingresos a través de nuestros talentos, nuestros conocimientos. Nos cuesta solicitar o pedir lo justo por nuestro trabajo, por nuestros servicios, por lo que brindamos, por nuestro talento. Nos cuesta una vez que tenemos nuestros recursos o nuestros ingresos, nos cuesta administrarlos, sostenerlos, cómo nos gestionamos con la administración de recursos, ¿ok? El merecimiento de esos recursos, de esa prosperidad, de esa abundancia, que es lo que representa Tauro, o nos cuesta sostenerlo. ¿Ok? Y esto de la dificultad para sostener no solamente se limita al mundo material, que por supuesto que es un desafío, ¿no? Nuestro sostén en el mundo material, hay que pagar la renta o la hipoteca, las compras en el supermercado, los servicios, el seguro de salud, pero también eh, esta, esta función taurina y venusina de sostener se aplica a todo en la vida. Sostener nuestra disciplina cuando iniciamos algo, ¿no? Saber sostener nuestras relaciones, sostener nuestros hábitos saludables. ¿Para qué? Para tener un cuerpo físico, también regido por Tauro, que esté sano. Para muchas personas es fácil iniciar, lo difícil es sostener. Ese es el tema de Quirón en Tauro. En Quirón en Aries era distinto. Lo difícil era comenzar, y para quienes nacieron con Quirón en Aries es como comenzar y decir yo soy, yo quiero, yo puedo, puede que cueste, que cause dolor, es la herida. En Quirón en Tauro no cuesta comenzar, lo que cuesta es sostener. Entonces cada quien en esa zona de nuestra carta natal, donde tengamos al signo de Tauro, indistintamente cuál sea su Quirón, se van a dar cuenta de qué les cuesta sostener o qué está herido en esta función de sostener, porque a lo mejor son muy buenos en esa área de su vida donde tienen a Tauro en su carta natal, sosteniendo a otros o sosteniendo cosas para otros que sosteniéndose a ustedes y sosteniendo sus propias, su cuerpo, su salud, sus rutinas. Eso es una forma de distorsión y de hecho es una de las formas como se manifiesta la herida natal de Quirón en Tauro en la casa 2 de la carta natal. Es con los demás, todo. Soy capaz de sostener, de dar, de ser próspera, amplia, pero conmigo, cuando lo que tengo que sostener es a mí misma o a mí mismo, uy, ahí me cuesta. Eso es una distorsión, porque Quirón nos dice, hay algo que está herido, no está funcionando bien acá, y hay que corregirlo para retomar el equilibrio. Fíjense que yo decía al principio que es lo que está polarizado, porque Quirón habla de una polarización, ¿no? Que tiene que ver con el tema donde está transitando Quirón. Entonces, aquí podemos polarizarnos por ejemplo, con Quirón en Tauro, a dar demasiado a los demás, pero nos cuesta recibir o nos cuesta sostener cosas que son para nosotros. O puede ser al revés. Con Quirón en Tauro puede estar la tendencia, por esa distorsión, a depender económicamente, emocionalmente, vincularmente de los demás. Recuerden que Quirón en Tauro responde a Venus y Venus también rige las relaciones, aunque sea una Venus terrena, ¿no? Venus como regente de Tauro es el elemento tierra, pero es como que está distorsionado también en las relaciones, en este intercambio del dar y recibir con los demás. Esas son cosas que nosotros nos vamos a dar cuenta con Quirón en Tauro y con cómo estamos funcionando entonces con los recursos, con el merecimiento, con el autocuidado, con la capacidad de cuidar de nosotros antes de poder cuidar de otros, cómo estamos funcionando nosotros en el dar y recibir, en el intercambio de energía, en esta energía de tomar y esta energía también de entregar, de soltar o dejar que algo muera o sea eliminado. Porque ese intercambio Tauro-Escorpio, por lo tanto Venus, el tema Venus no es solamente el dar y recibir con otros, sino el tomar cosas, mantenerlas, que cuesta un montón, ese es el tema de Quirón en Tauro, pero también es soltarlas y eliminarlas, porque no hay Tauro sin Escorpio. Y Quirón en Tauro no existe sin Escorpio tampoco. Entonces, de pronto, la polarización es a sostener demasiado las cosas, a aferrarnos demasiado a las cosas. De pronto, lo que hay que trabajar para muchas personas, se van a dar cuenta de ello, es el aferramiento a lo material. El aferramiento
a lo material como exclusiva fuente de seguridad. Eso es lo que vamos a revisar, por cierto. Nuestras fuentes de seguridad. ¿De qué depende que nos sintamos seguros? Depende de algo externo, depende de cuánto dinero hay en la cuenta de banco, depende de cuántos meses de la hipoteca o del arriendo tengamos garantizados, depende de cuántos alimentos estén en nuestra alacena. Obviamente que ese tema del sostén es importante, del alimento es importante, igual lo vamos a revisar, pero más allá de eso, tenemos que ir viendo, y de eso se trata el estudio de la astrología, de hecho, como cada vez viendo y entendiendo todo esto que nos dicen los signos y los planetas y los aspectos y los eclipses y todo esto que nos dicen los astros, viéndolo cada vez desde un nivel más elevado, cada vez desde un nivel más alto, donde no nos quedemos solamente a, ay, qué problema tengo con la administración de los recursos, ay, qué problemas tengo en el dar y recibir, todo eso es importante, pero es como, ya, pero vamos un poquito más arriba, en el nivel más alto, ¿no? Cada vez más alto de el entendimiento de la vida. Ok, todo eso que sostiene la vida es importante, pero nuestra seguridad depende totalmente del plano material, de las condiciones que estén dándose en el plano material. Entonces solo tengo paz cuando tengo todo garantizado. Naturalmente que estamos más relajados si nuestro tema material está resuelto, maravilloso, no hay que preocuparse, podemos hacer muchas otras cosas. Pero a ver, las condiciones no siempre son las ideales. Y el tema de Quirón en Tauro es encontrar la estabilidad en nuestro interior. Entender que somos profundamente vulnerables como seres humanos a quedarnos sin alimento, a quedarnos sin casa, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y al mismo tiempo somos absolutamente indestructibles. Quien está aquí adentro, la conciencia que va más allá de los límites de este cuerpo físico, es indestructible. No hay nada ni nadie que pueda destruir nuestra conciencia. Y en nuestra vida, amigos, todo va a llegar y se va a ir. Va a aparecer y va a desaparecer. Se va a disolver. Incluso nuestros seres más queridos algún día no estarán. Nuestro cuerpo físico en algún momento no estará. Cambiará, pero en algún momento no estará. Algún día no estaremos y el mundo va a seguir su rumbo. Y Tauro es la estabilidad, dijimos, ¿no? La necesidad de continuidad. El sostener es necesidad de continuidad, es necesidad de permanencia. Y resulta que la mayoría de las cosas a las cuales nos apegamos, comenzando por nuestro propio cuerpo físico, son impermanentes. Entonces, ¿cuál es, insisto, la visión más alta de Quirón en Tauro? Es aceptar la naturaleza impermanente de todas las cosas y aprender a ver, valorar y encontrar aquello que permanece cuando todo lo demás ha desaparecido. Lo único que nos queda. Es necesario encontrar valores que sean permanentes, que permanezcan en el tiempo, pase lo que pase. Eso que se queda, que continúa. Bueno, y allí cada quien está en su propio viaje, porque Quirón es un viaje. Y cada quien en su viaje tiene que encontrar qué es eso valioso que se convierte en nuestra verdadera fuente de estabilidad interior y que va a permanecer cuando todo lo demás haya desaparecido, se haya disuelto. Sí, es una visión bastante espiritual, ¿no? Y puede sonar abstracta, naturalmente, pero hay que llegar a ese punto también de comprensión. Y va a ser un replanteamiento de nuestros valores y por lo tanto de nuestra relación, Quirón en Tauro,
con el mundo material. Porque, a ver, entonces cualquier persona puede decir, bueno, yo no quiero nada, no quiero tener nada, yo renuncio a todo. Eso es un énfasis escorpiónico, además es plutoniano, ¿no? Que no es que se critique, pero quiero mostrar el tema de la polarización. Es como, bueno, como todo lo vamos a perder, como todo va a desaparecer, como algún día cada quien va a morir, yo, ¿para qué me preocupo de hacer cosas? ¿Para qué me preocupo de tener o de construir cosas? Ahí está lo más hermoso. Es construir y sanar, corregir, devolver el equilibrio a nuestra función taurina, signo de Tauro, de construir, de sostener, de obtener, de merecer cosas, sabiendo que todo lo material se va a disolver y sabiendo que aquello que construyamos o puede desaparecer, terminarse, colapsar, o sencillamente nos sobrevivirá. Es construir con amor, con entrega, una carrera, un cuerpo saludable, una relación, una familia, sabiendo que no es para siempre y que en algún momento se va a disolver. Tauro es el signo de la construcción. Tauro necesita, y la parte Tauro que hay en nosotros, construir cosas sólidas. Muy bien, pero hasta la cosa más sólida en algún momento puede caerse, derrumbarse, la estructura se venció, colapsó, ¿no? O puede que construyamos algo sólido desde esa energía Tauro, pero después nosotros, en algún momento, ¿qué va a pasar? Ya no estaremos. Tan sencillo como que puede que, ojalá dentro de muchos años, alguien vea este video, que fue algún trabajo que yo construí, preparé, aquí está, busqué el vestuario, el maquillaje, el contenido, y yo ya no esté en este plano, ya esté en algún otro lugar, como esa conciencia que es indestructible. Y eso es lo más hermoso de la comprensión del signo de Tauros, es disfrutar la belleza de la vida y de todas las cosas, la abundancia de la vida, porque la vida es abundante, ¿ok? Sin apegarse a ella y sin el miedo de perderla. Es como disfrutar una fiesta que sabes que se va a acabar. Hay un tema con la belleza, hay un tema con la autoaceptación y autovaloración y con la belleza física. Al final, Tauro es un signo regido por el planeta Venus, ¿no? Entonces, hay alguna herida que hay por allí puede tener que ver con esto de sentirse uno patito feo, ¿no? De no sentirse suficientemente agraciado o agraciada, guapo, guapa, y de no aceptar nuestra forma física, ¿no? Las que tenemos muchas curvas o que ganamos kilos con facilidad, que retenemos líquidos. Donde Tauro dice, acepta ese cuerpo físico dentro del cual vive tu conciencia tal y como es. Eso sí, dijimos que la herida se puede sanar. Bueno, si hay algo que de verdad no te gusta y que te hace sufrir demasiado y lo puedes cambiar, trabaja para cambiarlo. ¿De qué manera? Sosteniendo, volvemos siempre a Tauro, los hábitos que te van a permitir, las rutinas o el autocuidado que te va a permitir o los tratamientos que te van a permitir, pues mejorar esa condición física o estética que genera o que es causa de sufrimiento. Y hablando del cuerpo, está el tema de la sensualidad, que también es Tauro, y que lo vamos a corregir con Quirón, con este tránsito de Quirón. La sensualidad es hermosa, es preciosa. ¿Quién con Quirón en Tauro, con Quirón en la casa 2, no tiene un tema fuerte con la sensualidad, ¿no? De pronto hay que desbloquear nuestra sensualidad, liberar esa energía sensual y transformar las ideas rígidas que también son parte de la herida de Quirón en Tauro, que nos pueden de pronto hacer como juzgar o bloquear nuestra propia sensualidad. Hay un tema con la sensualidad que lo vamos a tener que trabajar, bueno, cada quien en mayor o menor medida, la expresión y también el uso de la sensualidad. Porque ¿qué pasa? Que Tauro y su regente Venus tienen que ver con valor, merecimiento, que es sé que valgo, que merezco y recibo, Tauro es Venus, receptividad en mi vida, aquello que merezco, como un buen compañero,
como un amor bonito, como una relación gozosa de crecimiento mutuo. Bien, pero cuando eso está herido, y en cada vida, cada historia es diferente, puede que la misma función de Venus y de Tauro, como están heridas, rasgadas por Quirón, se distorsione y empiece a usar la persona. Esto lo he visto mucho en la consulta personalizada. Hubo un año en particular que atendí muchas personas con este tema, hace mucho tiempo. Se utiliza la sensualidad de una forma distorsionada para atraer y seducir, pero no de manera genuina, natural, sino forzada. Y entonces la persona incurre en una serie de actitudes, de comportamientos, se vincula de una manera que termina lesionando más aún su autoestima, su valor personal, por usar de una manera errónea, nociva, perjudicial su energía de la sensualidad o incluso de la sexualidad. Porque enfrente de Tauro y de Quirón en Tauro está y siempre estará Escorpio, que es la sexualidad. Así que merecimiento, valor, energía, bueno, la sensualidad y la sexualidad son cosas que vamos a sanar o a corregir con Quirón en Tauro si tenemos allí alguna distorsión. También quería hablarles, ya lo mencioné, pero de la abundancia, ¿no? Quirón, Tauro, donde va a estar Quirón, tiene que ver con la abundancia de tener todo lo necesario y mucho más. Yo tenía una amiga periodista que siempre tenía en su WhatsApp, me causaba mucha gracia, ella dice, ojalá vea este video, tengo todo y mucho más, tengo todo y mucho más. Ese era su mantra, una chica súper linda persona, preciosa persona. Y siempre me llamaba la atención, ¿no? Yo como quironiana en Tauro, me llamaba la atención esto de tengo todo y mucho más. La abundancia, que es muy importante sanarla, recuperarla, canalizarla, no es solamente abundancia económica, es abundancia en amor, es abundancia en alegría, es abundancia en vínculos, es que la abundancia, tener todo y mucho más, o experimentar que tenemos todo y mucho más, es un tema de Quirón en Tauro. Entonces, no nos quedemos con solo el tema de la abundancia económica, sino la abundancia vincular, la abundancia emocional, la abundancia afectiva. La abundancia afectiva creo que es la más importante, que es estar llenitos de amor. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Si Urano se acaba de ir del signo de Tauro y ahora Quirón, más de lo mismo, voy a seguir viviendo lo que he estado viviendo los últimos años. No. Urano en Tauro sí hizo estragos, causó un shock en toda nuestra realidad material. Lo podemos ver a escala global, que es algo que todos observamos, a diferencia de nuestras vidas privadas. Podemos ver cómo cambió completamente la forma en la cual generamos ingresos. Fue el boom de la moneda digital, fue súper importante el auge de la moneda digital en varias etapas. La tuvimos ahora con Urano en el signo de Tauro, que acaba de terminar ese tránsito. Hemos comenzado a ver también cómo de pronto la tecnología ha replanteado la forma como trabajamos, y la tecnología también, bueno, ha eliminado algunos, sobre todo la inteligencia artificial, algunos puestos de trabajo. A ver, todo cambió de una manera que hizo estragos financieramente. Y Quirón en Tauro viene a ser algo diferente. Quirón en Tauro es comenzar a reparar todas esas grietas que dejó Urano en el signo de Tauro, porque ¿de qué se trata Quirón? De sanar, corregir, volver al equilibrio. Urano no es eso. Urano comenzó allí a lanzar rayos, rayos, rayos y rayos de nuestra realidad material, trabajo, recursos, alimentos, todo, ¿ok? Pero Quirón no llega así. Quirón llega a revisar cómo está funcionando todo, a ver qué se dañó, a ver qué destrozos dejó Urano en el signo de Tauro, a ver cómo nos sentimos después de este descalabro financiero que tuvimos, y a sanar y corregir esa zona. Bueno, vamos a que vuelva el equilibrio, a poner las cosas en su lugar, no el mismo lugar de antes, pero sí en el lugar que ahora le corresponde, para poder
sanar, reencaminar y ver desde una nueva perspectiva esa zona Tauro de nuestra carta natal. Y con lo que se va a encontrar Urano, o mejor dicho Quirón, durante estos años, lo voy a mencionar brevemente. Bueno, ya yo les había dicho que este video iba a ser un especial, que lo quería desarrollar bien porque me parece un tema muy importante. Con lo que se va a encontrar Quirón en Tauro los próximos años, porque va a estar 7 años en el signo de Tauro. Primero, la cuadratura con Plutón en el signo de Acuario. Este es el aspecto más importante de Quirón durante los próximos años. Esto, porque Plutón es un signo, un planeta muy lento, ¿no? Es el aspecto central, ¿ok? Es el aspecto central de este tránsito y creo que nos va a mostrar, ya lo estaba adelantando hace un momento, la herida de la deshumanización digital, ¿ok? Es como darnos cuenta de cómo el uso de la tecnología, de los medios digitales, que por supuesto que es útil, no podemos bloquearlas, negarnos y quedarnos en ideas rígidas al respecto, pero cómo todo este mundo digital pues choca y transgrede de pronto la necesidad de tierra, de contacto real, de contacto con la naturaleza, de contacto humano, ¿ok? Porque Quirón va a estar en Tauro, que es un signo de si estás presente, si te abrazo, si me das un beso, si siento tu perfume. Es la presencia física, es la presencialidad de las cosas. Es el otro, es el calor humano, el contacto humano, es tocar. Tauro tiene que ver con tocar. Pero el Plutón en Acuario es realmente de todo lo que estamos viviendo del mundo cada vez más digital, más tecnológico, lo que mencionaba previamente, la inteligencia artificial. Ya no hablamos con personas, ¿ok? Ahora hablamos con la inteligencia artificial. Obviamente que seguimos hablando con personas, pero es como esa fricción entre ese contacto físico que necesitamos, ese contacto con la naturaleza y con el otro ser humano, y un mundo donde cada vez la humanidad, representada por el signo de Acuario, está más distanciada, donde cada vez nos vemos menos de manera presencial. ¿Ok? Entonces es algo como que vamos a tener que atravesar, vamos a tener que integrar de alguna manera. Yo desde antes de que ingresara Plutón en Acuario venía hablando de la importancia de Leo, que no podemos anular completamente la función solar y lo que Leo y el Sol representan, y tampoco podemos anular completamente lo que representa el eje Tauro y Escorpio, que es el que hace cuadratura con el signo de Acuario y por lo tanto con Plutón en Acuario. Yo soy totalmente defensora y partidaria del contacto físico, con tu mejor amiga, tu mejor amigo, vamos a vernos, vamos a tomarnos un café. Obviamente, por ejemplo, aprender, me parece que es maravilloso aprender online, aprender de forma digital, aprender a tu ritmo. Y eso tiene que ver con Urano en Géminis y también con Plutón en Acuario. Pero hay otras cosas donde sí necesitamos el contacto físico, la materialidad, poder tocar, por ejemplo, para comprar. Yo soy una persona que ama ir a la tienda de manera física y probarme la ropa y sentir la textura y ver la etiqueta presencial. Entonces es como ese choque que vamos a estar experimentando. También va a ser cuadratura con Júpiter en Leo y con el eje nodal en Leo y Acuario, este Quirón en el signo de Tauro. Eso es crucial porque es como la resistencia al cambio. ¿Ok? Recuerden que vamos a trabajar ideas rígidas con Quirón en Tauro. Entonces es como el dolor que se acrecienta cuando nos resistimos a los cambios. ¿Ok? Y también es como realmente vivir esa liberación de energía creativa, que ya les voy a hablar en otro video, obviamente de los nodos del Carmen, Leo y Acuario, cómo vivir ese despertar creativo, ¿no? Y plantearnos esa nueva identidad, Júpiter en Leo, pero desde nuestros auténticos valores. Ese Tauro no puede ser ignorado. La energía de Tauro siempre va a estar allí en nuestra carta, en nuestro Venus, y es como hay que tener mucho cuidado, y eso es otro video, Júpiter en Leo, fue en grande, sí, mostrarme talentoso, talentosa, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué valores? ¿Ok? ¿Desde qué sustancia? Porque Tauro y Escorpio son los signos de la sustancia, de lo que es verdaderamente sustancioso. Júpiter puede mostrarte una gran burbuja que no tiene nada dentro, que está, bueno, una burbuja está vacía, ¿no? Y Quirón en Tauro es el dolor
de que no sea valorada la sustancia. Y creo que es muy importante la sustancia. Ay, por favor, traten de guardar esa idea. Muy importante la sustancia de las cosas. Yo, por ejemplo, se los confieso porque, bueno, tengo mi tema Escorpio, más Escorpio que Tauro. Bueno, Escorpio y Tauro en realidad presentes muy fuertes también en la carta. Y yo no tolero la falta de sustancia, por ejemplo, ¿no? En un vínculo, en una amistad, como amistades demasiado superficiales, de esa que le dice, ¿cómo estás? Bien, y como, bien, ahí está haciendo sol, está frío. No, no la tolero, es que no me puedo vincular de manera profunda en mis relaciones personales cercanas, si no hay como esa confianza profunda, esa sustancia, ese apoyo, ese realmente siento ese otro ser humano. Pero esto como relaciones superficiales, jajaja, jejeje, no puedo. No puedo. Y es Quirón en Tauro ahí también, ¿no? En mi carta natal, como en la carta natal de muchas personas. Yo creo que es esa búsqueda de sustancia, de cosas que sean sustanciosas, contenidos que sean sustanciosos también. Lo que muchos se preguntarán. Siguiente punto, antes de llegar a la clave por casas astrológicas. ¿Para quién es más importante, más que para el resto de los mortales, este tránsito de Quirón en Tauro? ¿Para quiénes, no? Sí, ya sabemos que para todos es tan crucial. Pues para todas las personas que hayan nacido con Quirón en Tauro, Quirón en Escorpio, Quirón en Leo o Quirón en el signo de Acuario. Para quienes tengan Sol, Luna o ascendente en el signo de Tauro o en el signo de Escorpio. Para las personas con fuerte influencia de Virgo, Sagitario, Géminis o Piscis en su carta natal. ¿Por qué? Porque una de las teorías es que a los signos mutables corresponde la regencia y las dignidades de Quirón, se le atribuye, ¿ok? A las personas que tengan Quirón dominante en su carta natal, es decir, Quirón en casa 1, 4, 7 o 10 de la carta natal. A quienes hayan nacido con aspecto Sol Quirón, Luna Quirón o Venus Quirón, porque es Quirón en Tauro. Y a quienes tengan cartas quironianas. Atención aquí. Cartas quironianas son aquellas cartas natales donde se presentan 2 de 7 condiciones o indicadores relacionados con Quirón, con el planetoide Quirón. Y ustedes dirán, pero ¿cuáles son esas 7 condiciones? A ver, eso lo explico, como también explico qué pasa cuando cumples 50 años y tienes tu retorno de Quirón. Como también explico a Quirón en cada uno de los signos y casas de la carta natal. Y a Quirón en aspecto con cada uno de los planetas natales. En un taller online que he reestructurado como videocurso y que ustedes pueden adquirir desde ahora mismo escribiendo a info@ciocolmenares.com, mi correo de siempre, bueno, desde hace muchos años, info@ciocolmenares.com. Son 4 horas de contenido que yo he reestructurado y he editado en bloques muy concisos, mucho más sencillo de ver a su ritmo, en función de su tiempo y de sus horarios, asincrónico, es un videocurso, con todo lo que tiene que ver con Quirón, la simbología de Quirón, estas 7 condiciones para saber si una carta es quironiana. Por ejemplo, mi carta natal es demasiado quironiana y por eso yo siento que parte de mi propósito en este planeta, en este plano, es compartir estas cosas que he atravesado, porque para hacer astrología tienes que haber pasado por cosas, esa es la verdad. Compartir esto y, como les digo, uno de los temas que más he tenido que vivir, experimentar y estudiar ha sido el de Quirón. Entonces, desde mi vida, que ha sido y es muy quironiana, además soy Sagitario, ya lo saben, muy mutable, yo he preparado este videocurso de 4 horas, bien distribuidas, bien organizadas, al estilo Marte en Virgo que ustedes conocen, que me caracterizan. Y bueno, ya lo saben, quienes quieran adquirir este videocurso que van a poder ver durante 2 años allí disponible para ustedes y que incluye un PDF con toda la presentación de este videocurso, pueden escribir a info@ciocolmenares.com para adquirirlo. Ya lo saben, está disponible. Ahora vamos a brindar algunas interpretaciones sobre lo que puede significar el tránsito de Quirón en Tauro por casas y según tu signo, aplicando para signo solar y signo
ascendente. Lo primero es, desde luego, tratar de tener una idea clara de la forma como se manifiestan los tránsitos de Quirón. Si ustedes aprecian la forma del símbolo de Quirón, se asemeja a una llave. Quirón funciona allí en esa casa que transita como una llave que abre puertas que había permanecido cerradas. Y detrás de esas puertas vamos a encontrar oportunidades para tomar conciencia y tener claridad y a la vez sanar asuntos que tienen que ver con determinadas áreas de nuestra vida. Y al abrirse esas puertas, también tenemos la oportunidad de corregir desequilibrios. Se los mencionaba anteriormente para restablecer el orden, el equilibrio y pleno funcionamiento, es que tenemos estas experiencias quironianas que nos llevan y nos pueden ayudar a volver a tener equilibrio en el funcionamiento de esa casa de nuestra carta natal, donde es posible que haya mucho de algo o poco de algo, o es posible que tengamos actitudes y tendencias muy polarizadas. Recordemos que Quirón se trata de la integración de la totalidad. No es una cosa o la otra, sino ambas al mismo tiempo. Por la forma como trabaja Quirón, el sanador herido, es posible que eso ocurra a través de experiencias y acontecimientos que dejan huellas muy profundas. Quirón no pasa desapercibido y tampoco es superficial. Esas experiencias que dejan huellas, pues usualmente se dan a partir de problemas que no hemos resuelto, que van a reaparecer, y esto va de la mano de viejas heridas, aquello que no hemos sanado en esa zona de nuestra vida, de nuestra carta natal. Quirón nos ayudará y será nuestra guía, iluminando aquello que está débil, que está muy rígido, o que es ya obsoleto, que no funciona y no resulta útil en esa casa de nuestra carta natal. Al mismo tiempo que nos permitirá ver, descubrir qué necesitamos para sanar los temas de esa casa. Si hemos vivido en esa área de nuestra vida, pues con demasiada estabilidad van a venir cambios. A diferencia de si hemos tenido una vida muy agitada con demasiados cambios en ese sector, entonces puede sobrevenir una estabilidad que nos va probablemente a favorecer porque es lo que necesitamos. A través de todo este proceso de abrir puertas, de volver a ver viejas heridas, tener experiencias profundas y darnos cuenta de lo que no funciona, pues obtendremos el regalo de Quirón, que es el desarrollo de nuestra maestría. La maestría que tenemos como potencial en esa casa de nuestra carta natal, ocupada por el signo de Tauro, por donde va a estar transitando el planetoide Quirón. Y al desarrollar maestría también se libera la capacidad para ayudar a otros en eso que tú sanas, en eso que cada quien sana. Ese es el regalo que nos brinda este tránsito de Quirón. Si tú tienes el sol o el ascendente en el signo de Aries, entonces tomamos a tu sol como casa 1, también aplica. O si tú tienes, de cualquier manera, gran parte de tu casa 2 en el signo de Tauro, este análisis aplica para ti. Aquí puedes ver a Quirón en cada uno de los signos. Voy a colocar una flechita para que puedan ver rápidamente a Quirón, que va a estar 7 años aquí transitando el signo de Tauro. Entonces, para quienes tienen la casa 2 allí o son Aries de Sol o ascendente, bueno, acaban de cerrar un tránsito muy potente de Urano que movió muchas cosas en su realidad material, en su vida financiera, en su manera de obtener ingresos, de usar sus talentos para obtener pues estos ingresos y poder sostener la vida. Ha habido un cambio, un replanteamiento de valores, pero sobre todo la realidad material se ha movido mucho y les ha tocado ser muy flexibles. En algunos casos, pues pudo haber estragos, ¿no? Pudo haber allí mucha inestabilidad, carencias, algunas pérdidas o procesos bastante inquietantes para poder lograr lo que realmente estaba buscando Urano en la casa 2 de su carta natal, que era una renovación total de su manera de funcionar en el mundo material. Ahora Quirón viene a poner orden allí, y no es cualquier orden, no es el orden de Saturno, es restablecer el equilibrio después de todo lo que se movió financieramente
allí en la casa número 2. Entonces, va a haber una sanación de cualquier tipo de inseguridad que quede con respecto a su propio valor. Se van a poder dar cuenta de qué es lo que está débil, qué es lo que no funciona, qué es lo que toca sanar en su manera de obtener recursos económicos, y no solamente la obtención de recursos, sino la gestión, el uso, la gestión de su presupuesto, de sus recursos, ya que la casa número 2 tiene que ver justamente con los recursos. Puede haber heridas allí, entonces que se vayan a volver a abrir. Si todavía quedan actitudes muy rígidas, hablamos de la rigidez con respecto al flujo de la energía del dinero, pues habrá que observarlo, ¿no? Y si en cambio hay demasiado desorden en el movimiento de recursos, en ese flujo de recursos, pues también habrá que observarlo allí. Allí es donde se va a restablecer. Y sobre todo el trabajo en esa seguridad interna que tiene que ver con el merecimiento. Diría que es un tránsito también para sanar el merecimiento y para sanar también su cuerpo físico. Tauro tiene que ver con el cuerpo físico, y en la casa 2 se puede relacionar con ello. Así que creo que es un tránsito que tiene mucho potencial para las personas que son Aries de Sol o ascendente, que tendrán la oportunidad luego de desarrollar maestría en todos estos asuntos de su realidad material y de restablecer el equilibrio donde Urano dejó descalabro financiero. Ustedes pueden desarrollar la maestría, que se trata justamente de compartir lo que han aprendido sobre valor, sobre autoconfianza, sobre gestión de recursos económicos, compartirlo también con otras personas. Y esto definitivamente va a tener que ver con el dar y recibir, porque hay una activación de las casas 2, donde va a estar transitando Quirón, y la casa 8, que es la casa opuesta, donde se encuentra el signo de Escorpio. Por supuesto, esto también se va a relacionar con los tránsitos que están viviendo en casa 1, con Urano en casa 3, con el hecho de que Júpiter va a entrar en casa 5, que está en el signo de Leo, con Plutón en Acuario en la casa 11, pero eso es algo que ya tiene que observarse y tiene que relacionarse de manera integrada, pues en el contexto de una lectura personalizada de tránsitos. Vamos ahora con Tauro de Sol ascendente. Estos son los tránsitos actuales y podemos ver que, bueno, Quirón está llegando a su signo. Entonces, naturalmente, allí lo van a vivir. Si son Tauro de Sol o ascendente o tienen gran parte de la casa número 1, lo viven allí, en la casa número 1, que tiene que ver muchísimo con identidad. Ustedes vivieron muchos cambios con Urano durante los últimos 7 años, hasta hace poco, allí transitando la casa número 1. Cambios, probablemente inestabilidad o movimientos que les llevaron a tener que ser más flexibles, a lo mejor en ese proceso de adaptarse o ser creativos ante los cambios que se les fueron presentando con Urano en Tauro, con Urano, sí, con Urano en el signo de Tauro en su casa número 1, no tuvieron oportunidad como de ir restableciendo el orden en su vida, en su cuerpo, incluso en su autocuidado, porque a veces cuando uno está viviendo muchas cosas pues muy potentes, eh, está sobreviviendo a esos cambios, a esos movimientos, y tampoco es que logra tener todo en equilibrio. Yo pienso es que este es un tránsito muy beneficioso, puede llegar a ser muy beneficioso para Tauro de Sol ascendente, porque es como volver al autocuidado, eh, tomarse las cosas, algunas cosas con calma, observar esos detalles que los últimos 7 años ustedes no pudieron atender porque estaban apagando los fuegos de Urano, aunque era un Urano en el signo de Tauro. Creo que se trata de hacer los ajustes, incluso en sus rutinas, porque Tauro tiene que ver con el cuerpo físico y la manera de gestionarlo, para pues que retorne el equilibrio a su manera de funcionar, ¿no? A su vitalidad, a su biología corporal, a su salud. Atiendan y escuchen mucho sus síntomas físicos, su salud, cómo se sienten, porque todos esos cambios radicales que vivieron con Urano probablemente tienen su consecuencia, ¿ok? Como herida podemos ver también
pues una sensación de vulnerabilidad física, ¿ok? No sentirse a gusto con quiénes son, con cómo son, eso que yo hablaba del patito feo, ¿no? Aunque un ascendente a una casa uno, un sol en Tauro, realmente son personas que representan la belleza como tal, pero el cuerpo cambia, las condiciones cambian, yo lo decía antes, y a lo mejor han visto cambios físicos importantes después de ese tránsito de Urano en Tauro y ahora es como reconciliarse con esa autoaceptación, ¿ok? Y vivir un proceso de transformación para aceptar la forma como su cuerpo ha estado cambiando. La maestría es que ustedes se pueden convertir como Tauro de Sol o ascendente en un ejemplo vivo de soberanía, de magnetismo físico, un ejemplo de solidez, una solidez que no depende de los cánones o estándares de estéticos externos y una capacidad única para guiar a otros en el proceso de reconciliarse con su cuerpo, sanando pues algunas inseguridades que tienen que ver con autoimagen, con complejos físicos que están muy arraigados. Vamos a ver las posibilidades entonces para Géminis. Aquí está Géminis de solo ascendente. Este sería el solo el ascendente. Ni hablar de Urano en Géminis no es el tema de esta entrega. Bueno, para Géminis o las personas que tienen gran parte de Tauro en la casa número 12, es un tránsito interesante porque ustedes vienen de muchas sacudidas internas. Géminis solo ascendente, Tauro en la casa 12, realmente pareciera que no pasó nada. Algunas personas los ven y dirán que no pasó nada en su vida, pero pasó de todo, porque internamente tuvieron que mover muchísimas cosas. Si ustedes son personas que creen en esto que llamamos el karma, pueden sentir que los últimos 7 años fueron de limpiar mucho karma con Urano en Tauro en la casa 12, ¿no? Aislamiento, una crisis, muchas crisis internas vivieron por sentir que no tenían la libertad de movimiento, de acción o de independencia que a ustedes les hubiera gustado, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con Quirón en Tauro sobre la casa 12? De pronto viene esa oportunidad de sanar esos miedos que hayan quedado de la etapa anterior, de los 7 años anteriores, de limpiar las memorias que queden de escasez. Recuerden que Quirón en Tauro tiene que ver con la escasez y es una memoria inconsciente que trae Géminis de Sol o ascendente. ¿Ok? Aunque sea un signo mutable, tiene miedos muy profundos con respecto a la carencia sí, el miedo de no poder sostener la vida. Y eso es algo que le pesa mucho al signo de Géminis porque es un signo que naturalmente quiere movimiento y quiere dinamismo. Van a lograr estabilizar y sanar muchísimos complejos que están en el inconsciente del territorio de la casa número 12. Igual tienen la oportunidad de transitar un periodo de autoconocimiento o de profundizar en prácticas, práctica espiritual, práctica de meditación, algo que tenga que ver con el desarrollo interior y también hacer las paces internamente con la impermanencia material desde un punto de vista, digamos, espiritual. El trabajo con la impermanencia va a ser bastante especial acá. Bueno, también es un tránsito muy interesante para quienes tengan inclinaciones terapéuticas y creo que también se trata de descubrir un sentido de propósito como maestro o maestra, orientando y acompañando a otras personas. De hecho, la maestría final es desarrollar una inmensa compasión, profunda compasión por los demás, ya que la casa 12 tiene que ver justamente con eso. Y desde esa compasión, ustedes tener la capacidad de guiar a quienes están ahora en esta etapa de su vida completamente perdidos debido al caos que están experimentando, porque ustedes ya salieron de ese caos y de ese encierro. Ustedes pueden convertirse de una u otra forma, como Géminis de Sol ascendente, en una autoridad espiritual, pero pragmática, al mismo tiempo capaz de canalizar corrientes invisibles de sanación profunda y de paz para ayudar a otros. Cáncer de Sol o ascendente. Aplica, si ustedes tienen aquí su solcito,
no en esta casa, en este signo, si tienen su solcito en Cáncer o su ascendente en el signo de Cáncer, o si tienen pues gran parte de la casa 11, aquí está, de su carta natal en el signo de Tauro. Ustedes vienen de unos movimientos tremendos en el territorio debido al tránsito que terminó de Urano en Tauro, en lo social. ¿No? Puede que hayan tenido que desarraigarse del grupo, contexto social, de la comunidad donde estaban funcionando o estaban en un entorno social y luego se tuvieron que cambiar a otros, o hubo acontecimientos de orden social más allá de lo individual que trajeron cambios en su vida y en su propósito individual. ¿Ok? O puede que haya habido cambios bruscos a través de proyectos con redes sociales o equipos de trabajo, plataformas masivas con las cuales estuvieron trabajando. ¿Ok? Entonces, hubo mucho movimiento, quizá desarraigo, separación también con respecto a amigas, amigos, a su entorno de confianza. Estos cambios obviamente tienen una influencia para el signo de Cáncer, de Sol ascendente, pero bueno, también significó que pudieron haber incursionado en nuevos proyectos grupales o comunitarios. Ahora, aquí el dolor está, o las heridas que se pueden abrir para cáncer de Sol ascendente, tienen que ver con esta sensación, Quirón en casa 11 transitando, de no encajar, como de no encajar en ningún lugar, sentirse de una u otra manera inadecuados. Es el sentimiento de inadecuación por no poder encajar en determinados entornos debido a sus valores, debido a su cultura, debido a diferentes factores. Puede haber también mucha indignación con Quirón en Tauro transitando por la casa 11 ante pues las injusticias, ¿no? De cómo están distribuidos los recursos en el mundo, el dolor de ver cómo pocos pues se lucran a expensas de las necesidades de los demás. Yo veo que un proceso, a ver, bastante especial para las personas cáncer de Sol ascendente, porque es como que luego ustedes pueden involucrarse en causas o en obras sociales o pueden asumir algún tipo de labor, llegando ya apuntando a la maestría de Quirón, ¿no? Algún tipo de labor que aporte dentro de redes, la Casa 11 para en red poder apoyarse y construir junto a otras personas. De hecho, lo veo más muy desde el punto de vista del potencial que tiene Quirón ahí en esa casa 11, que es como ustedes, a partir del dolor de que son muchas las personas que están pasando por dificultades, digamos, materiales o de funcionar en el mundo tal y como está ahora, ustedes pueden como asumir algún tipo de labor, de función allí en red y apoyarse junto con otras personas para construir nuevas condiciones en beneficio de los demás. Y pueden también desarrollar esa capacidad de construir redes sólidas, alternativas, o liderar algún proyecto colectivo basado en el apoyo mutuo o en el apoyo real. Esto de tejer juntos, trabajar juntos, construir juntos, para juntos poder sanar o subsanar esos desequilibrios y esas dificultades que se han estado presentando. Yo creo que lo veo como un tránsito muy bonito para cáncer de Sol o ascendente. Me inspiró mucho, me llegó algo muy especial viendo este gráfico para cáncer. A ver, para Leo o las personas que tienen la casa 10 de su carta natal en el signo de Tauro, obviamente que es un tránsito muy importante, porque estamos en presencia de una casa angular. Los ángulos son estos: la casa 1, la casa 4 abajo, la 7 y la 10. Y tiene los ángulos muy activados Leo de Sol ascendente en los años 2026 y 2027. Quirón entra entonces a la zona de donde acaba de salir Urano, que ya está en la zona casa 11. Quirón ingresa a la zona de casa 10. A ver, Urano se hizo sentir, sin duda alguna, Urano en Tauro se hizo sentir para las personas Leo de Sol ascendente, allí en la zona de la profesión, de las metas, de los objetivos de largo plazo, de la figura pública,
la reputación pública. Ahí algunas personas, Leo de Sol ascendente, habrán vivido cambios drásticos que tienen que ver con profesión, que tienen que ver con posicionamiento dentro de empresas, grandes corporaciones, instituciones, y eso definitivamente tuvo que haber sido desestabilizador para Leo de Sol ascendente los últimos 7 años en cuanto a su carrera y sus objetivos. Y esto es crucial porque Leo es un signo muy de enfocarse en objetivos, ¿ok? Leo quiere pues brillar en el mundo. Ustedes vivieron un vuelco en su profesión que probablemente fue bastante potente. Y ahora Quirón viene a restablecer el equilibrio en esa zona, casa 10, digamos que de la profesión y de las metas. Y es pues ver el éxito desde, desde un nuevo estado de conciencia, diría, ¿no? Quirón tiene mucho que ver con esto de tomar conciencia a partir de esas crisis de estatus o crisis profesional que ustedes vivieron. Ahora pues retomar el equilibrio, entender o valorar de otra manera su carrera o el rol que ustedes ejercen con responsabilidad a través de su vocación. ¿Ok? La casa 10 tiene que ver con eso y es justamente aprender a valorar lo que realmente es poder cumplir un rol dentro de la sociedad, tener un rol público e ir más allá de la necesidad de reconocimiento. Y es muy clave porque Leo de Sol ascendente se suele manifestar como una necesidad de reconocimiento, una necesidad de estatus, de ser importante, ¿no? De ser muy valorado. Y además con ese tránsito de Quirón en la casa 10, pues obviamente que les va a tocar sanar esta herida, si es que hay algo por allí de eso, de no sentirse totalmente valorados. Y también es para corregir. Dijimos que Quirón va a corregir y Quirón en casa 10 es muy posible que vaya a corregir la necesidad desproporcionada de reconocimiento, de brillo, de estatus, de éxito para encontrar valores que sean mucho más duraderos y que vayan más allá del éxito y del triunfo. Aquí yo puedo hablar o podría mirar interpretativamente la posibilidad de una reconstrucción de lo taurino en estos temas que va orientado a renunciar definitivamente para Leo de Sol ascendente a competir desde las reglas obsoletas de un sistema corporativo, que es lo que abunda todavía, para estructurar su éxito de una forma más autónoma, menos dependiente de esas grandes corporaciones o de esas estructuras que ya están quedando obsoletas. Además, y sanar la ambición, creo que es el núcleo acá para Leo de Sol ascendente, con Quirón en la casa 10, sanar la ambición vacía y el apego al cargo, al título, al puesto, al nombramiento, para redefinir su carrera alrededor de lo que verdaderamente aporta un valor permanente y real a la sociedad, ¿ok? Un valor real. Es hermoso porque detrás de esta experiencia y de esas viejas heridas que probablemente van a aparecer, pues la maestría que puede alcanzar Leo es posicionarse ante el público como una autoridad madura y respetada, sí, respetada y 100% auténtica, cuyo éxito proviene de su propia resiliencia profesional y también desarrollar una capacidad única para guiar a emprendedores, a profesionales, a otros profesionales a reconstruir sus carreras tras crisis vocacionales o quiebres públicos. Qué bonito el potencial acá. Virgo de solo ascendente, aquí lo vemos. Si tienes tu solcito, tu ascendente en Virgo, pues aplica para ti. O si tienes la casa 9 aquí arriba, muy elevada, de la carta natal en el signo de Tauro, porque allí vas a tener 7 añitos entre 2027 y 2034 al planetoide Quirón y en su primera etapa desde junio hasta septiembre del 2026. A ver, de allí viene Urano, que ya está en otra casa. Uy, interesantísimo ese tránsito, por cierto, de Urano en casa 10. A ver, Urano viene de la casa número 9. Pudo haber allí un colapso para Virgo de su sistema de creencias,
de sus ideologías, de sus dogmas religiosos o de verdades éticas en las que Virgo basaba su estabilidad existencial, ¿no? La estabilidad de su mente, de su sistema de creencias. Pudo darse también algunas rupturas o trabas imprevistas en el ámbito legal o con instituciones académicas, universitarias. Pudo haber trabas o movimientos o inestabilidad en torno a sus planes de expansión y proyectos desarrollados en el extranjero o proyectos de largo alcance. Allí es posible que se abra para Virgo en la casa 9 con Quirón, pues una herida que se asemeja al dolor de descubrir la hipocresía, la corrupción o incluso el enriquecimiento ilícito dentro de algunas estructuras, organizaciones de fe o dentro de círculos intelectuales en los que Virgo confiaba. También la herida quironiana posible es el vacío de dirección vital, la angustia existencial de no saber a qué aferrarse, a qué valores permanentes poder o en qué valores permanentes poder refugiarse, abrigarse, en qué creer, Virgo, cuando el entorno social está cambiando radicalmente. Con Quirón en la casa 9 es posible la reconstrucción a través de un rechazo rotundo, con mucha claridad, con respecto al fanatismo doctrinal. ¿Ok? Iniciando una búsqueda espiritual o religiosa independiente, buscando valores universales permanentes que sobrevivan a cualquier época. También para Virgo esto se va a tratar de desarrollar una filosofía de vida profundamente pragmática y útil para la tierra, para el medio ambiente, conectando el espíritu o la conciencia con la cruda realidad de la materia, porque justamente vivimos en un mundo, bueno, de la forma, compuesto, donde hay una materialidad y también nuestros principios y la espiritualidad deberían estar conectados con ello para que sean útiles para la vida. La maestría que puede desarrollar Virgo de solo ascendente con Quirón por allí, transitando la casa 9, pues Virgo, podrías consolidarte como una maestra o un maestro independiente que enseña desde la sabiduría empírica, sin imponer moldes y encendiendo la chispa en tus alumnos. El camino de la educación, de la formación, lo veo para Virgo de Sol ascendente. Tu maestría también estará en la capacidad para crear mapas de conocimiento alternativos que devuelvan el sentido de propósito a quienes sufren de desorientación espiritual. Fíjate qué bonita la oportunidad, Virgo, de poder orientar a quienes no tienen un norte o una claridad en su camino de desarrollo personal y espiritual. Libra de solo ascendente o personas que tienen a Tauro en la casa 8, aquí, de su carta natal. Quirón transitando por la casa 8. El preámbulo o el contexto es que Urano viene de pasar por esa zona. Y allí es posible que causara crisis económica aguda debido a factores externos como algunas deudas, sorpresas, auditorías imprevistas de impuestos o conflictos legales por herencias, por ejemplo, herencias, sucesiones. Algunas personas es posible que atravesaran algunas pérdidas de recursos económicos o pérdidas de recursos por parte de su pareja o por una separación, por un divorcio, por ejemplo. Algo que tiene que ver también con el otro, con la fusión, con los socios. Allí la herida quironiana posible, que son muchas, ¿eh? Estoy mostrando un panorama de lo posible y luego ustedes también van a tener otras experiencias. Quizás el miedo muy profundo a la pérdida total del control material, que podría reactivar tabúes inconscientes asociados a la muerte y a la ruina. También el dolor de sentir
que compartir tus recursos, Libra de Sol o ascendente, tus recursos íntimos o tu sexualidad, pues esta es la casa de la sexualidad, de la intimidad, te expone a ser despojado o despojada o a ser víctima de la manipulación o de la traición en tu plano material. Porque cuando te fundes, te fusionas con el otro, que es lo que ocurre en la casa 8 de nuestra carta natal, allí obviamente quedas vulnerable. El otro, la otra persona, conoce todo de ti, tiene todas las llaves para entrar a tus zonas vulnerables. Podría hacerte daño y justamente la fusión ocurre por dos cosas, porque confiamos en que el otro no nos va a hacer daño y porque confiamos en que somos tan fuertes, tan indestructibles en el nivel absoluto, que no tenemos nada que temer. La reconstrucción para Libra de Sol ascendente, con Quirón transitando por la casa 8, puede tener que ver, o este proceso de restablecer el equilibrio en esa zona, con estudiar minuciosamente, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, estudiar minuciosamente los vacíos legales o las grietas del sistema financiero para administrar con estrategia tus recursos económicos y los recursos económicos compartidos. También aprender a soltar el control obsesivo sobre los bienes materiales, entendiendo que tu verdadera riqueza es tu inmensa capacidad de regeneración. Esto es maravilloso, poder comprenderlo de verdad. La maestría que hay para Libra de Sol ascendente con este tránsito, de pronto es la resiliencia emocional, psicológica, que te convierte a ti en una persona indestructible emocionalmente para ser capaz también de ayudar y de acompañar a otros en procesos de transformación y en dificultades o pruebas de vida como las que tú has tenido que vivir en asuntos financieros y de finanzas compartidas. Tú te puedes transformar en un faro, en una luz para guiar a otras personas en esto de transitar duelos profundos y descalabros financieros, acompañar a personas que lo han perdido todo o que están en procesos de transformación profundos. Escorpio de Sol o ascendente. Aquí, Solcito ascendente en el signo de Escorpio o la casa 7, acá de la carta natal, en el signo de Tauro. Allí, ¿quién llega? Pues Quirón. ¿Y quién viene de allí? Pues el alocado Urano, que pudo haber ocasionado un terremoto relacional en tu casa 7. Puede que vengas de una separación, de una ruptura sorpresiva o de procesos de quiebre con socios, con partners, mucho movimiento en tu área vincular, lo cual te dejó ver que nada es para siempre. Probablemente también salieron a la luz patrones relacionales en tus vínculos que fueron muy inestables y estuviste como muy en movimiento, con gente entrando, gente saliendo, personas que aparecían y desaparecían de tu vida. Y eso como que te pudo haber quitado paz material o te pudo haber quitado estabilidad. O viviste procesos en pareja que te dificultaron poder lograr estabilidad en ese sector. Si hablamos de heridas quironianas para Escorpio Sol ascendente, con Quirón allí en casa 7 o con Tauro en la casa 7 de la carta natal, pues la territorialidad. Este es un asunto que, de hecho, no lo mencioné abierto, no lo mencioné en el video porque el video ya era bastante extenso. La territorialidad es tremenda en el trabajo con Quirón en Tauro. El apego posesivo, el dolor latente de haber dependido económicamente de otra persona o de ser más vulnerable o de ser el más débil dentro de una relación económicamente hablando o en esto de la geometría del poder. Puede haber también, puede salir a la luz el miedo a la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, en la relación de tú a tú, en la relación con el otro, en el intercambio, el encuentro con el otro. Por lo cual, una estrategia posible, es posible que ya tú lo hayas hecho hasta ahora, es pues rodearte de los muros
porque Tauro es elemento tierra, ¿no? Poner tus muros bien altos para que nadie pase antes de arriesgarte a perder tu seguridad material por amor o por el contacto con otra persona. Aquí veo una posibilidad de reconstrucción para Escorpio de Sol ascendente, para restablecer el equilibrio en la casa 7, que tiene que ver con la, vamos a decir, purificación, transformación o eliminación de esa necesidad de poseer o de controlar las acciones de la otra persona, porque se trata de la casa 7. Porque eso en realidad, esa necesidad de control solo es un analgésico para la propia seguridad interior. Es momento o es un tránsito, pero esto no es un momento, esto es un tránsito de años, para establecer acuerdos claros, maduros y transparentes sobre dinero, bienes comunes y, por supuesto, evitar que los recursos sean armas de manipulación en cualquier dirección. Ahora, la maestría final o la maestría que puedes desarrollar a lo largo del tránsito de Quirón en el signo de Tauro es una preciosa capacidad para construir alianzas y compromisos reales sobre la base de la soberanía y la autonomía mutua, donde ninguno absorba al otro. También la maestría para mediar, ser la persona mediadora en conflictos relacionales, ayudando a parejas o socios a encontrar un terreno común y justo que esté libre de chantajes económicos. Sagitario de Sol ascendente o personas que tienen al signo de Tauro en la casa 6 de su carta natal. Aquí pueden ver a Sagitario. La casa 6 es una casa muy incómoda para alguien que es Sagitario de Sol ascendente. De hecho, desde la casa 6 o en la casa 6 se encuentra el punto ciego para todos los signos. Es decir, es lo que no logras ver. Desde tu ascendente, tu sol en Sagitario, te cuesta mucho ver a Tauro, al menos que también en tu carta natal haya mucha energía Tauro. Y por eso es probable que haya sido tremendo el tránsito hasta hace poco, tránsito de 7 años de Urano en esa zona, en la casa 6 de tu carta natal. Probablemente tus ritmos diarios, tus rutinas pasaron por 7 años caóticos o ingobernables, porque viviste muchos cambios. Es muy probable que hayas vivido muchos cambios unos tras otros que te llevaron una y otra vez a tener que adaptarte y volver a adaptarte y volver a adaptarte. Y eso pudo generar para Sagitario de Sol ascendente crisis nerviosas, exceso de velocidad, ansiedad, fatiga por estrés, como un desorden en tu día a día. Esto por la cuenta de Urano. Probablemente viviste giros drásticos e imprevistos en tu rutina laboral, bien sea porque te independizaste, bien sea porque cambiaste de área productiva, porque viviste despidos, reestructuraciones tecnológicas salvajes o porque hubo adaptaciones imprevistas y demasiados cambios en tu área de trabajo. A ver, demasiado movimiento. Y ahora con la entrada de Quirón, allí en la casa 6, Sagitario de Sol ascendente quiere restablecer el equilibrio en su manera de vivir, de trabajar, de ser útil y de desarrollar su actividad productiva. Además de que tu cuerpo físico te va a hablar, Sagitario. ¿Ok? O persona con Tauro en la casa 6. O sea, hay un grito desesperado del cuerpo físico o ante la rigidez de una rutina obsoleta que quizá ya no te funciona o de una rutina que te funcionó mientras Urano estuvo en Tauro para poder estar allí operativo o operativa, pero que ya tu cuerpo dice, hey, bien sea que viviste demasiados cambios o no, tu cuerpo dice, hey, mira, yo después de todo lo que tuve que hacer durante el tránsito de Urano aquí en Tauro, en casa 6, ya yo necesito equilibrio. Necesito equilibrio en mi alimentación, necesito equilibrio en mis rutinas, en mis horarios, en mi forma de vivir. O sea, tu cuerpo te está pidiendo un nuevo equilibrio. Pueden tener algunas personas la sensación, eso es otra herida, de ser como esclavos del engranaje laboral, sacrificando su salud biológica, sacrificando su buen estado físico
por miedo a perder la estabilidad del empleo y bueno, la esclavitud por el empleo y no importa que no te dé tiempo a hacer ejercicio, que no puedas comer bien y yo creo que esa además es una realidad colectiva en este momento. Entonces, ¿hacia dónde podría ir la reconstrucción o el camino para retomar, restablecer el equilibrio en la casa 6 con Quirón allí? Pues la recomendación para Sagitario es ser realmente selectivo, selectiva con lo que dejan entrar a su cuerpo físico. Alimentación y descanso serán esenciales. Tengan también mucha selectividad o aplíquenla con respecto al tipo de energía en la cual o a qué dedican su energía. ¿Ok? ¿A qué dedican su energía? ¿A qué dedican sus horas, su tiempo? Y también qué energía dejan entrar en su día a día. ¿En qué entornos cotidianos se involucran? Yo les recomiendo rediseñar sus rutinas de su vida diaria, la laboral, construyendo un horario que sea autónomo y que esté adaptado a sus ritmos orgánicos y a sus necesidades, bueno, como ser humano, a sus necesidades de bienestar integral y no a las exigencias solo del trabajo o, sí, laborales. Ahora, la maestría que puede desarrollar Sagitario de Sol ascendente, ¿cuál sería? El desarrollo de una sabiduría biológica impecable. Te conviertes en una administradora sabia o administrador de tu propia energía vital, utilizando tu cuerpo como principal recurso de una manera equilibrada. También puede haber allí maestría en desarrollar una autoridad indiscutible para asesorar a otras personas con respecto a cómo organizar sus rutinas, su salud, su trabajo de manera sostenible y saludable. Capricornio de Sol o ascendente, aquí pueden ver Sol ascendente o ascendente en Capricornio, o personas que tengan la casa 5 de su carta natal en el signo de Tauro, porque allí llega ¿quién? Quirón. Bien, dado que vienen de atravesar el tránsito de Urano por esa casa 5, Urano en Tauro en casa 5, es posible que hayan vivido romances intermitentes o caóticos que alteraron su concepto tradicional del amor, dejándoles con miedo a la intimidad física. También es posible que hayan pues desarrollado proyectos creativos o negocios propios que nacieron con mucha fuerza, pero murieron o se transformaron a la velocidad de la luz. Es decir, hubo una experimentación creativa allí en la casa 5, una experimentación en el amor, en los romances, en la creatividad, pero ahora hay que volver a restablecer el equilibrio en esa zona de su vida para Capricornio, Sol ascendente. Por esa razón, es probable que se encuentren con unas cuantas heridas quironianas que salgan a la luz, como por ejemplo el bloqueo del merecimiento. Sentir aquí, casa 5, culpa por disfrutar la vida, por experimentar placer físico o por dedicar tiempo al ocio no productivo. También es una herida el miedo paralizante a exponerse de forma auténtica, sintiendo que sus talentos creativos no tienen el valor suficiente para ser mostrados de manera pública. Ahora la reconstrucción para quienes tienen a Tauro en la casa 5 de su carta natal apunta hacia encontrar el sano equilibrio entre esfuerzo material y el gozo espontáneo, permitiéndose monetizar sus dones o sus talentos artísticos sin culpa. Dar también a luz, parir proyectos, talleres, eventos, creaciones independientes solo por el placer de materializar la belleza, desapegándose del resultado masivo. Y por supuesto, la maestría final para Capricornio de Sol ascendente con semejante tránsito de Quirón en la casa 5, pues consolidar acá un canal de autoexpresión único y soberano, asumiendo la impermanencia de tus creaciones con total entrega y amor. Crear y entregar con plena confianza y amor gozoso. Te conviertes Capricornio en un imán
que activa el merecimiento y la autovaloración en los demás, enseñándoles a jugar y a crear bajo sus propias reglas, desde sus propias reglas. Acuario de Sol ascendente, pueden ver acá, Solcito ascendente en el signo de Acuario, o personas que tienen la casa 4 abajito de su carta natal en el signo de Tauro, porque allí va a estar transitando el planetoide Quirón. Previamente estuvo Urano y es posible que generase inestabilidad bajo el techo, en casa. De pronto mudanzas, muchos movimientos, reformas que nunca acababan o que implicaron demasiadas adaptaciones, o la pérdida física de una vivienda, o cambios en la familia también, una ruptura súbita con los lazos afectivos familiares, con las tradiciones de origen, o un desarraigo geográfico que dejó a la persona Acuario de Sol ascendente sin raíces, flotando en el aire. Entonces, la herida quironiana, que es posible que se encuentre o que se encuentre detrás de esa puerta que Quirón va a abrir, es, bueno, la caja de Pandora de las heridas de la infancia, por un lado, ¿no? Asociadas al miedo constante de los padres por la supervivencia material o la falta de estabilidad doméstica. El dolor de no sentirse seguros en ningún espacio físico, desarrollando un apego no muy saludable que se diga a acumular pues bienes, raíces, propiedades o a controlar el territorio hogareño. Creo que hay que sanar también una herencia de control, de pronto, una herencia de posesividad o una herencia y pautas muy profundas que tienen que ver con la sensualidad. Para Acuario de Sol ascendente, la reconstrucción para restablecer el equilibrio apunta hacia diseñar y construir su propio espacio o refugio de paz, ¿ok? En sus términos, en sus condiciones, un lugar donde ustedes se sientan a gusto, se sientan seguros y también en contacto con la naturaleza. También, Acuario, hacer el trabajo de digestión emocional para comprender que la estabilidad real no te la van a otorgar cuatro paredes, un ladrillo, ladrillos o determinadas condiciones económicas. Y tu maestría quironiana, es que puedes sanar el linaje familiar al convertirte en el eje que sostiene una seguridad interna inquebrantable pese a todo lo que ocurre en el exterior. Y también tienes la oportunidad de desarrollar la capacidad para crear espacios terapéuticos o de contención físicos o emocionales que sirven de refugio y de sanación para otras personas que están desorientadas. También diría que en el caso de algunas personas Acuario de Sol ascendente o con Tauro en la casa 4 es sanar un asunto que tiene que ver con el padre, con las tendencias del padre o con la valoración que tanto los valoraba su figura paterna. Finalmente, nunca menos importante, Piscis de Sol ascendente. Piscis, aquí vemos el solcito o el ascendente, o personas que tengan pues la casa 3 o gran parte de la casa 3 de su carta natal en el signo de Tauro. ¿Cómo les habrá ido con Urano en la casa 3? A ver, es posible que allí ocurriese para Piscis de Sol ascendente los últimos 7 años, previo al ingreso de Quirón, una aceleración intelectual brutal y una saturación del sistema nervioso debido a el bombardeo de información o al uso obsesivo o el uso excesivo o no muy saludable, a ver, de las redes digitales. O quizá rupturas drásticas como mudanzas, constantes giros, cambios imprevistos en la relación con hermanos, con primos, con parientes, entorno personal, entorno comercial. Es como les tocó adaptarse a un cambio tras otro. Y eso ahora requiere un trabajo para ajustes, ¿no? Para sanar y para volver a vivir equilibrio en ese sentido. Herida quironiana probable, acá en la casa 3 para Piscis, Sol ascendente. El dolor provocado por la rigidez mental, así es. Obsesionarse con tener la razón
o el miedo paralizante a que tus ideas y tus escritos o tus contenidos, tus conocimientos no tengan un valor real y tangible. Sentirte intelectualmente inadecuada o incomprendida por tu entorno cercano, arrastrando la etiqueta de que tu forma de pensar o tu conocimiento es raro o es inútil. Así que, querido Piscianito, Piscianita, tu reconstrucción apunta hacia frenar ese intelecto y más bien limpiar el ruido del entorno para aprender a procesar la información de manera orgánica, selectiva. Soltar por completo, Piscis o personita con Tauro en casa 3, la necesidad de debatir o convencer a los demás validando tu propio criterio sin buscar la aprobación del entorno. Lo más bonito, por supuesto, la maestría que hay detrás de esta experiencia, de este tránsito tan extenso, tan largo, quironiano en tu casa 3. Puedes desarrollar, Piscis, una comunicación con sustancia. Puedes, puede que tu palabra, tu voz, gane peso porque vas a aprender a expresarte, a hablar con calma. Tu palabra se convierte en una herramienta terapéutica. Tu voz puede ayudar a los demás a tener estabilidad. Imagínate el potencial. Te puedes consolidar como una persona pedagoga brillante, capaz de simplificar conceptos complejos y encender en otros la chispa del aprendizaje autónomo. Si tú eres una persona que comunica o que enseña, este tránsito te da una oportunidad de oro durante 7 años en tu vida, los próximos 7 años de tu vida para desarrollar maestría. Y con esto, con el signo de Piscis, llegamos al final de esta entrega. Espero que les haya resultado útil. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su apoyo. Seguimos aquí. Ya lo saben que tenemos correo de contacto. Bueno, se los dejo en la caja de descripción todos los datos de los medios o el correo a través del cual pueden contactarse con esta servidora, Sio Colmenares. Y bueno, finalmente nuestro compromiso es el de siempre, que tengan feliz día, feliz mes, feliz año y sobre todo feliz vida.